Henry James, la figura en el tapiz. 1. He hecho unas pocas cosas y ganado un poco de dinero. Quizás incluso haya tenido tiempo para empezar a pensar que soy mejor de lo que podrían sugerir los beneficios que recibo, pero cuando estimo el alcance de mi pequeña carrera, un hábito apresurado, pues de ninguna manera ha terminado, sitúo mi verdadero punto de partida en la noche en que George Corvick, sin aliento y afligido, vino a pedirme un favor. Él había hecho más cosas que yo y ganado más dinero, aunque había oportunidades para la inteligencia que, según mi opinión, a veces desaprovechaba. No obstante, esa noche solo pude decirle que nunca perdía una oportunidad de mostrar su bondad. Casi entré en estado de éxtasis al proponerle que preparase para The Middle el órgano de nuestras lucubraciones, llamado así por la ubicación en la semana de su día de aparición, un artículo por el cual se había hecho responsable y cuyo material, atado con un grueso hilo, dejó sobre mi mesa. Me abalancé sobre mi oportunidad, es decir, sobre el primer volumen de ella, prestando escasa atención a las explicaciones de mi amigo sobre su pedido. ¿Qué explicación podía ser más adecuada que mi obvia idoneidad para la tarea? Había escrito sobre Hugh Bereker, pero ni una palabra en The Middle, donde sobre todo me ocupaba de las damas y los poetas menores. Esta era la nueva novela de Hugh Bereker, las pruebas de página de un ejemplar que todavía no había salido, y significara eso mucho o poco para la reputación de su autor, inmediatamente me resultó claro cuánto significaría para la mía. Además, si siempre había leído todo lo que había podido conseguir de Bereker, ahora tenía una razón particular para desear hacerlo. Acababa de aceptar una invitación a Bridges para el domingo siguiente, y en la nota de Lady Chame se mencionaba que el señor Bereker iba a estar allí. Era lo bastante joven como para sentirme inquieto ante la perspectiva de encontrarme con un personaje de su renombre, y lo bastante ingenuo para creer que la ocasión me exigiría manifestar familiaridad con su última novela. Corvick, que había prometido hacer una reseña del libro, ni siquiera había tenido tiempo de leerlo. Estaba desesperado a consecuencia de los hechos que, según me dijo en una reflexión precipitada, le exigían viajar esa misma noche a París. Había recibido un telegrama de Gwendolen Emre en respuesta a la carta en la que le ofrecía volar en su ayuda. Yo sabía algo acerca de Gwendolen Emre. Nunca la había visto, pero tenía mis ideas, las que me decían en primer lugar que Corvick se casaría con Gwendolen apenas se muriera la madre de ésta. Esta dama parecía encontrarse en una buena situación para darle el gusto a Corvick, tras algún terrible error respecto de un clima o una cura. De pronto habría tenido una caída mientras volvía del exterior. Su hija, sin apoyo y alarmada, deseando precipitarse a Inglaterra, pero vacilando también, había aceptado la ayuda de nuestro amigo. Mi secreta creencia era que, al verlo, la señora Henry se recobraría. A su propia creencia difícilmente podía llamársela secreta. En cualquier caso, difería claramente de la mía. Me había mostrado la fotografía de Gwendolen, observando que no era bella, pero sí sumamente interesante. A los 19 años había publicado una novela en 3 volúmenes, profundamente, respecto de la cual en The Middle Corvick se había mostrado realmente espléndido. Él apreciaba mi interés de ese momento y se había ocupado de que el periódico no hiciera menos. Finalmente, con la mano sobre la puerta, me dijo: por supuesto, estarás muy bien, ya sabes. Y viendo que yo me mostraba un poco vago, agregó: quiero decir que no serás tonto. ¿Tonto acerca de Bereker? ¿Acaso alguna vez no lo encontré sumamente inteligente? Bueno, ¿qué es eso sino tonto? ¿Qué significa en la tierra terriblemente inteligente? Por Dios, trata de dar en él. No me perjudiques por nuestro arreglo. Habla de él, ya sabes, si puedes, como yo hubiera hablado. Quedé sorprendido por un instante. ¿Quieres decir, con mucho el mejor de todos, esa clase de cosas? Corvick casi gimió. Oh, bien, sabes que no los pongo espalda contra espalda de esa manera. Esa es la infancia del arte, pero Bereker me da un placer tan extraño. El sentimiento de... meditó un momento. Alguna cosa. Me había desconcertado una vez más. ¿El sentimiento de qué? Querido, eso es precisamente lo que quiero que tú digas. Aún antes de que hubiera cerrado la puerta, yo había empezado, libro en mano, a prepararme para decirlo.
Permanecí sentado con Bereker la mitad de la noche. Corvick no podía haber hecho más que eso. Él era terriblemente inteligente, me aferré a eso, pero no era en absoluto el más grande de todos. No aludía a todos de cualquier modo, me elogié diciéndome que, en este caso, salía de la infancia del arte. Está muy bien, declararon entusiastamente en la redacción, y cuando apareció el número sentí que el artículo era una buena base para encontrarme con el gran hombre. Ello me dio confianza por un día o dos. Luego la confianza desapareció. Lo había imaginado leyendo el artículo con deleite, pero si Corvick no estaba satisfecho, ¿cómo podía estarlo el propio Bereker? Por supuesto reflexioné que el entusiasmo del admirador era a veces aún más grosero que el apetito del escriba. De cualquier manera, Corvick me escribió desde París algo malhumorado. La señora Henry mejoraba, y yo no había expresado para nada el sentimiento que Bereker despertaba en él. 2. Mi visita a Bridges tuvo el efecto de lanzarme en busca de mayor profundidad. Hugh Bereker, tal como lo vi allí, era de un trato tan directo que me avergoncé por la pobreza de imaginación de mis pequeñas precauciones. Si estaba de buen humor no era porque hubiera leído mi reseña, de hecho estaba seguro que durante la mañana del domingo no la había leído, aunque The Middle había estado en la calle durante 3 días y florecido, lo comprobé, en el desordenado jardín de periódicos que daba a una de las mesas de bronce dorado, la atmósfera de un kiosco de estación. La impresión que me hizo Bereker personalmente fue tal que sentí deseos de que lo leyera, y con este fin corregí subrepticiamente los defectos de impresión de la descuidada hoja del periódico. Creo que incluso vigilé el primer resultado de mi maniobra, pero hasta la comida vigilé en vano. Cuando más tarde, en el curso de nuestra caminata en grupo, me encontré durante media hora al lado del gran hombre, quizás no sin hacer otra maniobra, su afabilidad despertó en mí un deseo aún más vivo de que no siguiera ignorando la peculiar justicia que le había hecho. No parecía sediento de justicia, por el contrario. No había captado en su charla el más ligero gruñido de rencor, una nota para la cual ya me había alertado mi poca experiencia. Últimamente había conquistado mayor reconocimiento y era agradable, solíamos decir en The Middle, ver cómo eso lo hacía hablar. Por supuesto, no era popular, pero estimo que una de las fuentes de su buen humor era precisamente el hecho de que su éxito no dependía de ello. No por eso había dejado de convertirse, de cierto modo, en autor de moda, por lo menos los críticos le habían dado nombradía y se habían puesto al día con él. Finalmente habíamos descubierto cuán inteligente era, y él había tenido que salir lo mejor posible de la pérdida de su misterio. Mientras caminaba a su lado, me sentí muy tentado de hacerle saber hasta qué punto yo había participado de ese develamiento. Hubo un momento en que estuve a punto de hacerlo, pero una de las damas de nuestro grupo, arrebatando un lugar al otro costado de Bereker, atrajo su atención con un espíritu comparativamente egoísta. Eso fue muy desalentador. Casi sentí que el hablarle era una prerrogativa personalmente mía. Por mi parte, tuve en la punta de la lengua una frase o dos sobre la palabra correcta en el momento correcto. Sin embargo, más tarde me alegré de no haberlas dicho, pues cuando al volver nos reunimos para tomar el té, vi a Lady Jane que no había salido con nosotros, blandiendo The Middle en su brazo extendido. Lo había recogido y leído con comodidad. Estaba encantada con lo que había encontrado y vi que, así como el error de un hombre puede ser un hallazgo en una mujer, ella prácticamente hacía para mí lo que yo no había podido hacer por mí mismo. Algunas dulces y pequeñas verdades que era necesario decir, la escuché afirmar mientras extendía el diario ante una pareja bastante desconcertada que se hallaba frente al hogar. Al reaparecer Hugh Bereker, que después de nuestra caminata había subido las escaleras para cambiarse, ella volvió a tomar el diario que había dado a la pareja. Sé que en general usted no mira este tipo de cosas, pero esta es realmente una ocasión para que lo haga. ¿Aún no ha visto esto? Entonces debe hacerlo. El hombre realmente ha acertado con usted, con lo que yo siempre sentí. Usted sabe. Lady Jane hizo una mirada evidentemente destinada a dar una idea de eso que ella siempre sintió, pero añadió que hubiera sido incapaz de expresarlo. El redactor del diario lo expresaba de una manera asombrosa. Fíjese cómo lo expresa aquí y aquí, donde he subrayado. Literalmente había marcado las frases más brillantes de mi prosa, y si yo estaba un poco divertido, bien podía estarlo también el propio Bereker. Mostró hasta qué punto lo estaba cuando Lady Jane quiso leer un trozo en voz alta para que lo oyéramos todos. De todos modos, me gustó la forma en que Bereker frustró el propósito de ella, sacándole afectuosamente el periódico. Lo llevaría arriba para leerlo mientras iba a vestir.
Esto lo hizo media hora más tarde. Vi el periódico en sus manos mientras él volvía hacia su cuarto. En ese momento, pensando agradarla, conté a Lady Jane que yo era el autor de la reseña. Le di placer, creo, pero quizás no tanto como había esperado. Si el autor era solo yo, la cosa no parecía tan notable. ¿Había yo disminuido el lustre del artículo en lugar de añadirle el mío propio? La dama era propensa a las caídas más extraordinarias. Eso no importaba, el único efecto que me interesaba era el que mi artículo podía tener sobre Bereker allá arriba, junto al fuego de su cuarto. Durante el almuerzo busqué los síntomas de este efecto, tratando de imaginar que en sus ojos había una luminosidad algo más feliz. Sin embargo, para mi desilusión, Lady Jane no me dio oportunidad de asegurarme. Tenía la esperanza de que ella se manifestara triunfalmente en la mesa, preguntando en público si había estado en lo justo. La reunión era numerosa. Había también personas de afuera, pero nunca había visto una mesa lo suficientemente grande como para privar a Lady Jane de un triunfo. Precisamente reflexionaba que, en verdad, esa mesa interminable me privaría a mí de un triunfo, cuando una de mis vecinas, querida mujer, era la señorita Paul, la hermana del vicario, una persona robusta y sin formas, tuvo la feliz inspiración y el poco habitual coraje de dirigirse, a través de la mesa, a Bereker, quien estaba frente a ella, pero no directamente, de modo que cuando él contestó, ambos debieron inclinarse hacia adelante. Ella le preguntó con toda ingenuidad qué pensaba del panegírico de Lady Jane, que ella había leído sin vincularlo, empero, con su vecino de la derecha. En un esfuerzo por escuchar su réplica, oí con asombro a Bereker que decía: «Ah, está muy bien. Los disparates de costumbre». Había podido captar la mirada de Bereker mientras hablaba, pero la sorpresa de la señorita Paul sirvió afortunadamente para cubrir mi propia sorpresa. «¿Quiere decir que no le hace justicia?», dijo la excelente mujer. Bereker rió, y me sentí feliz de poder hacer lo mismo. «Es un artículo encantador», nos espetó. «Ah, usted es tan profundo», exclamó la señorita Paul mientras extendía su barbilla hasta la mitad del mantel. «Tan profundo como el océano. Todo lo que digo es que el autor no ve». Pero en ese momento un plato pasó sobre su hombro y debimos esperar hasta que él se reacomodara. «¿No ve qué?», continuó mi vecina. «No ve nada». «Querido mío, qué tonto». De ninguna manera, volvió a reír Bereker. «Nadie ve nada». La dama que estaba sentada a su costado se dirigió a él y la señorita Paul se volvió hacia mí. «Nadie ve nada», anunció alegremente, a lo que yo repliqué que a menudo había pensado lo mismo, pero de algún modo tomé el pensamiento como una prueba de una tremenda sagacidad de mi propia parte. No le dije que el artículo era mío y observé que Lady Jane, ocupada en el extremo de la mesa, no había escuchado las palabras de Bereker. Más bien, lo evité después de la comida, pues confieso que Bereker me había impresionado como una persona cruelmente engreída y que la revelación era dolorosa. Los disparates de costumbre, mi pequeño y agudo estudio, el hecho de que mi admiración tuviera una reserva o dos podía lastimarlo hasta ese punto. Había pensado que era una persona amable, y era bastante amable. Esa superficie era él, el espejo pulido que envolvía la tontería de su vanidad. Me sentía realmente molesto y mi único consuelo era que si nadie había visto nada, luego George Corvick estaba tan fuera de la cosa como yo. No obstante, este consuelo no fue lo suficiente como para que, después de que las damas se hubieran dispersado, me condujera de una manera adecuada. Quiero decir, que me presentara con una chaqueta y canturreando una canción en el salón de fumar. Algo desalentado fui a acostarme, pero en el corredor me encontré con Bereker, que salía de su cuarto, a donde había subido para cambiarse una vez más. Canturreaba una canción y vestía una chaqueta, y apenas me vio empezó a manifestarse su cordialidad. «Mi estimado joven», exclamó, «me alegra tanto poner mis manos sobre usted. Temo haberlo herido inconscientemente con las palabras que dije a la señorita Paul durante la comida. Hace solo media hora me enteré por Lady Jane de que usted es autor de la pequeña nota de The Middle». Declaré que no había huesos rotos, pero él me siguió hasta la puerta de mi cuarto, con su mano sobre mi hombro, buscando amablemente una fractura, y al oír que yo había subido para acostarme me pidió que lo dejara entrar en mi cuarto, para explicarme en 3 palabras qué había querido decir al calificar mis afirmaciones. Era evidente que en realidad temía que yo estuviera herido, y el sentido de su solicitud de pronto tomó una gran significación para mí. Mi barata reseña se desvaneció en el espacio, y las mejores cosas que había dicho en ella resultaban chatas junto al brillo de que él estuviera ahí. Aún puedo verlo allí, sobre la alfombra, a la luz del fuego, y con su chaqueta,
con su bello y claro rostro, brillante por el deseo de mostrarse amable con mi juventud. No sé lo que pensaba decir en un principio, pero pienso que el ver mi alivio lo conmovió, lo excitó, llevó hasta sus labios palabras que estaban muy dentro de él. Fue como si esas palabras me transmitiesen en el momento algo que, como luego lo supe, él nunca había dicho a nadie. Siempre hice justicia al generoso impulso que lo hizo hablar. Se trataba simplemente del remordimiento por un desaire inconsciente infligido a un hombre de letras que se hallaba en una posición inferior a la suya, un hombre de letras, además, que se hallaba en la precisa actitud de elogiarlo. Para hacer la situación más cómoda, me habló exactamente como a un igual y sobre la base de lo que ambos más amábamos. La hora, el lugar, lo inesperado, ahondaron la impresión. No podía haber hecho algo más intensamente efectivo. 3. No sé bien cómo explicárselo, dijo, pero fue el hecho mismo de que su nota sobre mi libro tuviera un toque de inteligencia, fue su excepcional agudeza lo que despertó en mí el sentimiento, una muy vieja historia mía, le ruego que me crea, el sentimiento bajo cuya momentánea influencia le dije a esa buena dama las palabras que tan naturalmente lo lastimaron. No leo las cosas que aparecen en los periódicos a menos que las pongan ante mí como a esta. Siempre es el mejor amigo de uno quien lo hace, pero solía leer algunas, hace 10 años. Me atrevo a decir que entonces era en general algo más tontas. De cualquier modo, siempre me asombró que siempre errara en el blanco con una perfección tan exactamente admirable, cuando me daban palmadas en la espalda como cuando me pateaban en las canillas. Desde entonces, cada vez que llegué a mirar alguna de ellas, todavía continuaban errándole. Deliciosamente, digo, nunca daban en el blanco. Usted erró, mi estimado amigo, con inimitable seguridad. El hecho de que usted sea terriblemente inteligente y su artículo terriblemente bello no tiene la menor significación en ese sentido. Es precisamente con ustedes, hombres jóvenes que surgen, rió Bereker, que siento hasta qué punto soy un fracaso. Escuchaba con agudo interés, un interés que se hacía más penetrante mientras él hablaba. ¿Usted un fracaso? Cielos. ¿Qué puede ser entonces su pequeño punto? Tengo que decírselo, después de todos estos años y trabajos. En este amistoso reproche, jocosamente exagerado, había algo que me hizo como ardiente y joven buscador de la verdad, enrojecer hasta las raíces de los cabellos. En este momento estoy tan en la oscuridad como siempre lo estuve, aunque me he acostumbrado a mis tinieblas. En ese momento, empero, el feliz acento de Bereker me hizo aparecer ante mis ojos y probablemente ante los de él como un raro tonto. Estaba a punto de exclamar, ah, sí, no me lo diga, por mi honor, por el del oficio, no lo haga, cuando él siguió hablando de un modo que mostraba que había leído mi pensamiento y tenía su propia idea acerca de la probabilidad de que algún día nos redimiéramos a nosotros mismos. Al hablar de mi pequeño punto me refiero, ¿cómo lo llamaré?, a la cosa en particular por la que he escrito mis libros. ¿No tiene cada escritor una cosa particular de ese tipo, la cosa que más lo hace consagrarse a su trabajo, un objetivo sin el cual no escribiría en absoluto, la misma pasión de su pasión, la parte del trabajo en la cual, para él, brilla más intensamente la llama del arte? Bueno, es eso. Consideré por un momento lo que me decía, es decir, lo seguía a una respetuosa distancia, más bien jadeante. Estaba fascinado. Era fácil estarlo, se dirá, pero después de todo no estaba dispuesto a dejarme tomar desprevenido. Sin duda, sus descripciones son muy bellas, pero no muestran muy claramente eso que describen. Le aseguro que sería claro si usted lo comprendiera. Vi que el encanto de nuestro tema llenaba a mi compañero de una emoción tan intensa como la mía. De cualquier modo, prosiguió, puedo hablar por mí misma. Hay en mi obra una idea sin la cual no hubiera dado un comino por todo mi trabajo. Es la intención más fina y más plena del conjunto, y la tentativa de realizarla ha sido, pienso, un triunfo de paciencia, de ingenio. Debo dejar a otro que la diga, pero precisamente estamos hablando de que nadie la dice. Esta pequeña treta mía se extiende de libro a libro y todo lo demás, comparativamente, juega sobre la superficie de ella. El orden, la forma, la textura de mis libros quizás algún día constituyan para el iniciado una representación completa de ella, así que naturalmente le corresponde al crítico buscarla. Me parece, agregó mi visitante con una sonrisa, que incluso en eso de lo que el crítico debe hablar. Esto parecía una responsabilidad, desde luego. ¿Usted la llama una pequeña treta?
Es solo mi pequeña modestia la que me hace llamarla así. En realidad es un programa exquisito. ¿Y usted afirma que ha llevado a cabo ese programa? Si todavía tengo buena opinión de mí mismo es por la manera en que lo he llevado a cabo. Hice una pausa. ¿No piensa usted que debe, solo un poco, ayudar al crítico? ¿Ayudarlo? ¿Qué otra cosa he hecho con cada trazo de mi pluma? He gritado mi intención en su gran rostro ciego. Luego de decir esto, volviendo a reír, Bereker puso su mano sobre mi hombro para mostrar que la alusión no estaba dirigida a mi apariencia personal. Pero usted habla del iniciado, por consiguiente debe haber, usted ve, iniciación. ¿Y qué otra cosa se supone que es la crítica? Temo que también enrojecí ante esto, pero me refugié repitiendo que su descripción del revestimiento de plata carecía de una u otra cosa que pudiera hacerla reconocible para el hombre común. Eso es solo porque usted aún no lo ha vislumbrado, me contestó. Si lo hubiera captado, el elemento en cuestión pronto sería prácticamente todo lo que vería. Para mí es exactamente tan palpable como el mármol de la chimenea. Además, el crítico no es un hombre común. Si lo fuera, pregunto, ¿qué estaría haciendo en el jardín de su vecino? Usted mismo es cualquier cosa antes que un hombre común, y la misma raison d'être de ustedes está en ser pequeños demonios de la sutileza. Si mi gran asunto es un secreto, es solo porque lo es a pesar de mí mismo. Lo asombroso es que se haya convertido en un secreto. No solo nunca tomé la menor precaución para que lo fuera, sino que nunca soñé con un accidente semejante. De haberlo soñado por adelantado, no hubiera tenido ánimo para seguir adelante. De hecho, fui tomando conciencia de lo que sucedía poco a poco y mientras escribía mi obra. ¿Y ahora le gusta? ¿Mi obra? Su secreto. Es la misma cosa. El hecho de que usted lo suponga demuestra que es tan inteligente como yo, digo. Esto me alentó a afirmar que evidentemente le costaría separarse del secreto, y me confesó que para él era la gran atracción de la vida. Casi diría que vivo para ver si alguna vez será descubierto. Me miró como desafiándome en broma. Algo pareció surgir desde muy adentro de sus ojos, pero no necesito preocuparme, no lo descubrirán. Usted me desafía como nunca me desafiaron, declaré. Me lleva a tomar la determinación de hacerlo o morir, y luego pregunté, ¿es una especie de mensaje esotérico? Su rostro mostró decepción. Me tendió su mano como despidiéndose. Ah, mi querido amigo, no puede describírselo en periodismo barato. Por supuesto, notaba que él había estado sumamente despreciativo, pero nuestra charla me hacía sentir hasta qué punto sus nervios estaban en juego. Yo estaba insatisfecho. No le solté la mano. No haré uso de la expresión entonces, dije en el artículo en que con el tiempo anunciaré mi descubrimiento, aunque me atrevo a decir que tendré trabajo duro, incluso sin esa condición, pero, mientras tanto, solo para apresurar ese difícil nacimiento, ¿puede dar una guía a un colega? Ya me sentía mucho más cómodo. Todo mi lúcido esfuerzo le da la clave, cada página, cada línea y cada letra. La cosa está allí, tan concretamente como un pájaro en una jaula, como una camada en un anzuelo, como un trozo de queso en una trampa para ratones. Está incorporado a cada volumen tanto como su pie hasta su calzado en su zapato. Gobierna cada línea, elige cada palabra, pone el punto en cada i, sitúa cada coma. Me rasqué la cabeza. ¿Es algo que está en el estilo o en el pensamiento? ¿Un elemento de la forma o un elemento del sentimiento? Volvió a agitar la cabeza indulgentemente y sentí que mis preguntas eran groseras y mis distinciones lastimosas. Buenas noches, mi querido muchacho, no se preocupe por eso. Después de todo, usted piensa como un colega. ¿Y un poco de inteligencia podría arruinarlo? Le dije para detenerlo aún. Vaciló. Bien, usted tiene un corazón en su cuerpo. ¿Es un elemento de la forma o un elemento del sentimiento? Lo que sostengo que nadie ha mencionado respecto de mi obra es el órgano de la vida. Ya veo. Es alguna idea acerca de la vida, alguna especie de filosofía, a menos que sea, agregué, con la ansiedad de quien ha captado un pensamiento aún más feliz, algún tipo de juego que mantiene con su estilo, algo que busca en el lenguaje, quizás una preferencia por la letra P. Aventuré profanamente para forzar una brecha. Papá, papas, peras, esa clase de cosas. Se mostraba apropiadamente indulgente, solo dijo que no había dado con la letra correcta, pero ya no se divertía. Podía ver que estaba aburrido. No obstante, había algo que yo necesitaba saber forzosamente. ¿Sería usted capaz, pluma en mano, de formularlo claramente? ¿Nombrarlo, escribirlo, expresarlo? Ah, suspiró casi enervado, si yo fuera, pluma en mano, uno de ustedes. Esa sería una gran oportunidad para usted, desde luego, pero ¿por qué nos desdeña por no hacer lo que usted mismo no puede hacer?
¿No puedo hacer? Abrió sus ojos. ¿No lo he hecho acaso en 20 volúmenes? Lo hago a mi manera, prosiguió. Vaya usted y hágalo a la suya. La nuestra es tan diabólicamente difícil, observé con debilidad. Lo mismo la mía. Cada uno eligió la propia. No hay obligación. ¿No quiere usted bajar y fumar un cigarrillo? No, quiero reflexionar sobre esto. ¿Me dirá entonces por la mañana que me ha desnudado? Veré lo que puedo hacer. Dormiré pensando en eso. Pero solo una palabra más, añadí. Habíamos salido del cuarto. Caminé con él unos pocos pasos por el corredor. Esta extraordinaria fórmula general, como usted la llama, pues es la descripción más vívida que puede sacarle, es entonces, en general, una especie de tesoro escondido. Su rostro se iluminó. Sí, llámelo así, aunque quizás ya no deba hacerlo. Tonterías, reí. Usted sabe que está sumamente orgulloso de ello. Bueno, no me proponía decírselo, pero es el goce de mi alma. ¿Quiere usted decir que es una belleza tan extraña, tan grande? Volvió a detenerse un momento. La cosa más encantadora del mundo. Nos habíamos parado y con estas palabras me dejó. No obstante, al llegar al final del corredor, mientras yo seguía mirándolo ansiosamente, se volvió y vio mi preocupado rostro. Eso lo hizo sacudir su cabeza vehementemente. Desde luego, creo que con bastante ansiedad, y agitar su dedo. Olvídelo, olvídelo. Eso no era un desafío, era un consejo paternal. De haber tenido uno de sus libros a mano, hubiera repetido mi reciente acto de fe, hubiera pasado la mitad de la noche con él. A las 3 de la mañana, no pudiendo dormir, recordando además cuán indispensable era él para Lady Jane, me deslicé hacia la biblioteca con una vela. Según pude descubrir, no había en la casa ni una línea de lo que Vereker había escrito. 4. Al volver a la ciudad me dediqué a reunir febrilmente todos los libros de Vereker. Los distribuí en su orden de aparición y los fui leyendo. Eso significó un mes enloquecedor, en el curso del cual ocurrieron varias cosas. Una de ellas, la última, bien puedo mencionarla, inmediatamente fue que seguí el consejo de Vereker, renuncié a mi ridícula tentativa. Realmente no podía hacer nada, estaba en un callejón sin salida. Después de todo, como él mismo lo había señalado, siempre me habían gustado sus obras, y lo que sucedía ahora era que mi nueva comprensión y vana preocupación dañaban mi gusto. No solo no descubría una intención general, tampoco hallaba las intenciones subordinadas que antes había gozado. Sus libros ni siquiera seguían siendo las cosas encantadoras que habían sido para mí. La exasperación de mi búsqueda no me permitía comprenderlos. En lugar de ser un placer, gozaba menos de ellos en la medida en que se convertían en un recurso, pues desde el momento en que era incapaz de seguir el indicio del autor, por supuesto, hacía una cuestión de honor el no aprovechar mi conocimiento de ellos. No tenía ningún conocimiento, nadie lo tenía. Era humillante, pero podía soportarlo. Entonces sus libros solo me fastidiaban. Por último, incluso me aburrieron, y expliqué mi confusión, perversamente, lo admito, con la idea de que Vereker me había engañado. El tesoro enterrado era un chiste malo, la intención general una pose monstruosa. No obstante, lo importante es que conté a Gregory Corbick lo que me había ocurrido y que mi información tuvo un enorme efecto sobre él. Finalmente había vuelto, pero por desgracia había ocurrido lo mismo con la señora Erme, y, según podía ver, todavía no había perspectivas de que Corbick se casara. Lo conmovió intensamente la anécdota que yo había traído de Bridges. Correspondía completamente al sentimiento que él había tenido desde un principio en el sentido de que en Vereker había más de lo que podía ver el ojo. Cuando le observé que la página impresa parecía expresamente inventada para el ojo, inmediatamente me acusó de estar resentido por mi fracaso. Nuestro intercambio tenía siempre esa placentera latitud. La cosa que Vereker me había mencionado era exactamente aquello que él, Corbick, había querido que yo dijera en mi reseña. Al sugerirle que finalmente ahora, con la ayuda que yo le había proporcionado, él sin duda estaría preparado para decirlo por sí mismo, admitió francamente que debía comprender más cosas antes de hacerlo. Lo que él hubiera dicho en caso de haber escrito la crítica del nuevo libro era que, evidentemente, en el arte más profundo del autor había algo que debía comprenderse. Yo ni siquiera había sugerido eso. No debía sorprenderme entonces que el autor no se sintiera halagado. Le pregunté a Corby qué quería decir realmente con su propia supersutileza, y él, inconfundiblemente amable, contestó: no es para el vulgo. Había agarrado la punta de algo, iba a tirar de esa punta, tirar hasta sacar fondo. Me sacó todo lo que pudo sobre la extraña confidencia de Vereker y, declarándome el más feliz de los mortales, mencionó una media docena de preguntas que él hubiera deseado que yo hubiera tenido la perspicacia de hacer. Con todo, por otra parte, no quería que le dijera demasiado. Ello arruinaría la diversión de ver lo que resultaría.
En el momento de nuestro encuentro, el fracaso de mi diversión no era completo, pero ya lo preveía, y vi que Corvick veía que yo lo preveía. Por mi parte, comprendí que una de las primeras cosas que haría sería correr a contar mi relato a Gwendolyn. El mismo día de mi charla con él, me sorprendió recibir una nota de Hugh Vereker, quien, según decía, al hallar en una revista un artículo firmado por mí, había recordado nuestro encuentro en Bridges. Lo leí con gran placer, escribía, y mientras lo leía recordé nuestra interesante conversación junto al fuego de su cuarto. La consecuencia de ello fue que comencé a ponderar la temeridad de haberlo cargado con un conocimiento que puede resultar un peso para usted. Ahora que la cosa está hecha, no puedo imaginar cómo pude haber ido tan más allá de lo habitual en mí. Nunca había mencionado antes, cualquiera que fuese mi estado de expansión, el hecho de mi pequeño secreto y nunca volveré a hablar de ese misterio. Accidentalmente fui con usted mucho más explícito de lo que está dentro de mi juego, de tal modo que este juego, me refiero al placer de jugarlo, resulta considerablemente perjudicado. En síntesis, si usted puede comprenderlo, en una buena medida he arruinado mi deporte. Realmente no quiero dar a nadie lo que ustedes, hombres jóvenes e inteligentes, llaman una punta. Por supuesto, este es un pedido egoísta y se lo hago en nombre de lo que puede significar para usted. Si usted está dispuesto a complacerme, no divulgue mi revelación. Considéreme loco. Está en su derecho, pero no diga a nadie por qué. En consecuencia de esta comunicación fue que a primera hora de la mañana siguiente me atreví a dirigirme directamente a la puerta del señor Vereker. En esos años ocupaba una de las honestas y viejas casas de Kensington Square. Me recibió inmediatamente, y apenas entré comprendí que no había perdido mi capacidad para darle alegría. Al ver mi rostro, que sin duda expresaba perturbación, sonrió. Yo había sido indiscreto, mi remordimiento era grande. Le he contado a alguien, dije jadeante, y estoy seguro de que en este momento esa persona se lo ha contado a otra. Por añadidura, esta es una mujer. ¿La persona a la que usted le ha hablado? No, la otra persona. Estoy completamente seguro de que él se lo ha contado. Por todo el bien que le hará a ella o a mí, una mujer nunca descubrirá el secreto. No, pero ella lo divulgará, precisamente lo que usted no quiere que ocurra. Vereker pensó un momento, pero no estaba tan desconcertado como yo había temido. Sentía que si el daño estaba hecho, lo mejor era aceptarlo. No tiene importancia, no se preocupe. Haré todo lo que esté a mi alcance, se lo prometo, para que lo que usted me dijo no se divulgue más. Muy bien, haga lo posible. Mientras tanto, proseguí, la posesión de la punta por parte de George Corvick puede llevar realmente a algo. Ese sería un gran día. Le hablé acerca de la inteligencia de Corvick, de su admiración, de la intensidad de su interés por mi anécdota, y sin dar demasiada importancia a la divergencia de nuestras respectivas estimaciones, mencioné el hecho de que mi amigo afirmaba haber visto, respecto de cierta cosa, más que la mayoría de la gente. Estaba tan excitado como yo lo había estado en Bridges. Además, estaba enamorado de la joven dama. Quizás los dos juntos pudiesen sacar algo. Vereker pareció sorprendido ante esta revelación. ¿Quiere decir que están por casarse? Me atrevo a decir que ese será el resultado. Eso puede ayudarlos, admitió, pero debemos darles tiempo. Hablé de mi renovado ataque, confesé mis dificultades y él me repitió su anterior consejo. Olvídelo, olvídelo. Evidentemente no me consideraba intelectualmente equipado para la aventura. Permanecí durante media hora y se mostró de buen humor, aunque no puedo dejar de calificarlo de hombre de humores inestables. Se había mostrado franco en un momento, luego se había arrepentido y ahora se mostraba indiferente. Esta ligereza general me ayudó a creer que, en lo tocante al tema de la punta, no había demasiado en ello. No obstante, me las ingenié para hacerle contestar unas pocas preguntas más al respecto, aunque lo hizo con visible impaciencia. Para él, sin duda, la cosa para la cual todos éramos absolutamente ciegos estaba vívidamente allí. Era algo, supuse, que estaba en el plan primigenio, algo semejante a una figura compleja en un tapiz persa. Aprobó entusiastamente esta imagen cuando la usé, y él mismo usó otra. Es el mismo hilo, dijo, al que están enhebradas mis perlas. La razón por la cual me había enviado la nota era que realmente no quería darnos un poco de ayuda. Nuestra tontería era, en cierto modo, algo demasiado perfecto como para tocarlo. Se había formado el hábito de contar con ella, y el encanto, en caso de romperse, debía hacerlo por alguna fuerza propia. Lo recuerdo en esa última ocasión, pues nunca volvería a hablar con él, como un hombre con
coto seguro para practicar su deporte. Mientras me alejaba, me pregunté si él había encontrado su punta. 5. Cuando le hablé a George Corvick respecto de la advertencia que había recibido, me hizo sentir que cualquier duda respecto de su delicadeza sería casi un insulto. Instantáneamente le había hablado a Gwendolyn, pero la ardiente respuesta de ésta había sido en sí mismo un juramento de discreción. El problema ahora los absorbería y les proporcionaría pasatiempo, demasiado precioso como para compartirlo con la multitud. Parecían haber captado al momento la alta idea de goce que tenía Vereker. Su orgullo intelectual, empero, no era tanto como para volverlos indiferentes a alguna nueva luz que yo pudiera echar sobre el asunto que tenían entre manos. Por supuesto, eran de temperamento artístico y me sorprendió una vez más la capacidad de mi colega para entusiasmarse por una cuestión artística. Había hablado de letras, había hablado de vida, pero todo era una sola cosa. Ahora me parece comprender que hablaba también en nombre de Gwendolyn, a la cual pensaba presentarme apenas la señora Henry estuviera lo bastante mejorada como para dejarle un poco de tiempo. Recuerdo un domingo de agosto en que fuimos juntos a una desordenada casa en Chelsea y mi renovada envidia por el hecho de que Corvick tuviera una amiga capaz de colaborar con él en la tarea. Él podría decir a ella cosas que yo nunca podría decirle a él. Desde luego, ella no tenía sentido del humor y con su bello modo de mantener la cabeza echada hacia un costado, era una de esas personas a las que uno quiere, como suele decirse, sacudir, pero que han aprendido húngaro solas. Quizás conversara en húngaro con Corvick. Tenía notablemente poco que decir en inglés al amigo de él. Luego Corvick me dijo que yo la había desalentado por mi manifiesta falta de disposición a comunicarles los detalles de lo que Vereker me había dicho. Admití que creía haber dicho ya bastante en ese sentido. ¿No habría arribado yo a la conclusión de que la cuestión era vana y no llevaría a ninguna parte? La importancia que ellos le otorgaban al asunto era irritante y envenenaba mis dudas. Esta afirmación parece poco amistosa, y probablemente que sucedía era que me sentía humillado al ver a otras personas profundamente seducidas por un experimento que solo me había dado dolores de cabeza. Yo quedaba afuera, mientras junto al fuego de la tarde, bajo la lámpara, ellos continuaban la casa para la cual yo mismo había hecho sonar el cuerno. Hicieron lo que yo había hecho, solo que más deliberada y sociablemente. Atacaron a su autor desde un principio. No había prisa, dijo Corvick. Tenían el futuro ante ellos y la fascinación solo podía ir en aumento. Lo seguiría página por página, como hubieran seguido a uno de los clásicos. Lo inhalarían en pequeñas bocanadas y se sumergerían en él en todo momento. Difícilmente se hubieran entusiasmado tanto de no haber estado enamorados. El significado más profundo del pobre Vereker les daba interminables ocasiones de poner y mantener sus jóvenes cabezas juntas. De todos modos, ese era el tipo de problema para el cual Corvick tenía una aptitud específica, derivada de la particular paciencia de la cual, de haber vivido, hubiera dado ejemplos más asombrosos y, es de esperar, más fructíferos. Él por lo menos era, en las palabras de Vereker, un pequeño demonio de la sutileza. Había comenzado disputando, pero pronto vi que si no lo hubiera cicateado, su infatuación hubiera pasado malos momentos. Al igual que yo, hubiera seguido pistas falsas, hubiera dado vivas ante nuevas luces y hubiera visto cómo se desvanecían en el viento que hacía la página al volverse. A nada se parecía tanto, le dije, como a los maníacos que abrazan alguna teoría enloquecida respecto del carácter críptico de Shakespeare. A ello contestó que si Shakespeare hubiera dicho que era críptico, lo hubiera aceptado inmediatamente. El caso era por completo diferente. Al respecto no teníamos otra cosa que la palabra del señor Snodgrass. Le contesté que me dejaba asombrado el verle atribuir tanta importancia incluso a la palabra del señor Vereker. Entonces quiso saber si yo consideraba como una mentira lo que Vereker me había dicho. Quizás no estaba preparado, en mi desdichada respuesta, a ir tan lejos, pero insistí en que, mientras no se demostrara lo contrario, prefería considerarla como demasiado imaginativa. No dije, lo confieso, y en ese entonces no lo sabía completamente, todo lo que sentía. Profundamente, como hubiera dicho la señorita Henry, estaba inquieto, expectante. En el centro de mi desconcierto, pues mi habitual curiosidad estaba sobre ascuas, tenía el penetrante sentimiento de que probablemente Corvick terminaría por llegar a algo. En defensa de su credulidad, dio gran importancia al hecho de que desde hacía mucho en su estudio de este genio había encontrado indicios de no sabía bien qué, débiles notas errantes de una música oculta. Eso era justamente lo raro, ese era el encanto.
correspondía tan perfectamente a lo que yo le había contado. Si en varias ocasiones volví a la casita de Chelsea, me atrevo a decir que fue tanto para buscar noticias de la parienta enferma de la señorita Henry como de Vereker. Las horas que allí pasaba Corvick se presentaban a mi fantasía como las de un ceñudo ajedrecista, inclinado sobre su tablero, y en sus movimientos, durante todo el invierno, bajo a la luz artificial. Mientras mi imaginación la completaba, la imagen me cautivaba. Del otro lado de la mesa estaba una forma fantasmal, vaga figura de un rival de buen humor, pero algo hastiadamente seguro, un rival que se echaba hacia atrás en su silla con las manos en los bolsillos y una sonrisa en su bello y claro rostro. Cerca de Corvick, detrás de él, estaba una muchacha que comenzaba a parecerme pálida, demacrada e incluso, viéndola más de cerca, bastante bella, y que se apoyaba sobre el hombro de Corvick, pendiente de sus movimientos. Él levantaba una pieza, la hacía oscilar un momento sobre uno de los casilleros y luego, con un largo suspiro de decepción, volvía a colocarla donde estaba. Ante esto, la joven dama cambiaba de posición ligeramente, pero con inquietud, mirando a través de la mesa al oscuro rival, muy fija, muy larga, muy extrañamente. En una temprana etapa de su tarea les había preguntado si le serviría de algo mantener un contacto más estrecho con el rival. Sin duda, las especiales circunstancias me hubieran dado derecho a presentarlos. Corvick inmediatamente me había contestado que no quería aproximarse al altar antes de haber preparado el sacrificio. Estaba totalmente de acuerdo con nuestra amiga en cuanto al deleite y el honor de la caza. Él derribaría al animal con su propio rifle. Cuando le pregunté si la señorita Henry era una cazadora igualmente buena, después de reflexionar me dijo: «No, me avergüenza reconocer que ella quiere poner una trampa. Hubiera dado cualquier cosa por verlo. Dice que necesita otra punta. Realmente es bastante morbosa al respecto. Pero debe jugar limpio, no debe verlo», agregó vehementemente. Me pregunté si habrían discutido algo al respecto. Una sospecha no desmentida por la forma en que él exclamó más de una vez: «Ella es muy increíblemente literaria, tú sabes, muy fantásticamente literaria». Recuerdo que dijo que ella sentía en bastardillas y pensaba en mayúsculas. «Oh, cuando lo haya derribado», también dijo Corvick, «entonces, sabes, golpeará la puerta de Vereker. Más bien, créeme, le haré decir: «Muy bien, muchacho, esta vez lo has logrado». Me coronará vencedor con el laurel del crítico. Mientras tanto, realmente eludía las oportunidades que podía ofrecerle la vida londinense de encontrar al gran novelista. No obstante, ese peligro desapareció cuando Vereker partió de Inglaterra por tiempo indefinido, viajando hacia el sur, según anunciaron los periódicos, por motivos relacionados con la salud de su esposa, que desde hacía mucho se mantenía retirada. Había pasado un año, más de un año desde el incidente en Bridges. Perú, yo no había vuelto a verlo. Creo que en el fondo estaba bastante avergonzado. Detestaba recordarle que, aunque irremediablemente no había encontrado su punto central, rápidamente conquistaba una reputación de agudo crítico. Este escrúpulo condujo mis pasos. Me mantuvo alejado de la casa de Lady Jane. Me hizo declinar una invitación cuando ella tuvo la bondad de invitarme por segunda vez a pasear a pesar de mis malos modos. Una vez la descubrí en la escolta de Vereker durante un concierto. Estoy seguro de haber sido visto por ellos, pero me escapé sin que me atraparan. Mientras en esa ocasión chapoteaba bajo la lluvia, comprendí que no podía haber hecho otra cosa, y sin embargo recuerdo que me decía que eso era duro, incluso cruel. No solo había perdido los libros, había perdido al hombre mismo. Ellos y su autor eran cosas perdidas para mí. También supe cuál era la pérdida que más me dolía. Me había aferrado al hombre aún más de lo que nunca me había aferrado a sus libros. 6. 6 meses después de que nuestro amigo hubiera abandonado Inglaterra, George Corvick, que vivía de su pluma, firmó un contrato por un trabajo que le imponía una ausencia algo prolongada y un viaje algo difícil, y el hecho de que lo tomara fue una gran sorpresa para mí. Su cuñado se había convertido en jefe de redacción de un gran periódico provincial y el gran periódico provincial, en un bello vuelo de fantasía, había concedido la idea de enviar un corresponsal especial a la India. Los corresponsales especiales comenzaban a ser una moda en la prensa metropolitana, y el periódico en cuestión debe de haberse sentido llegado el momento de que hiciera lo propio un mero primo del campo. Sabía que Corvick no estaba preparado para el gran trazo de corresponsal, pero ese era un asunto de su cuñado, y el hecho de que una tarea no estuviera dentro de su línea era para George Corvick una razón más para aceptarla.
Estaba dispuesto a superar en grosería a la prensa metropolitana. Tomó solemnes precauciones contra los melindres, ultrajó exquisitamente el buen gusto. Nunca nadie lo supo. Ese principio ultrajado era solo de él. Además de sus gastos, se le pagaría un salario conveniente y yo me encontré capacitado para ayudarlo para que hiciera un arreglo plausible por el habitual libro grueso con el habitual editor grueso. Naturalmente deduje que su manifiesto deseo de hacer un poco de dinero no estaba desvinculado con la perspectiva de una alianza con Gwendoline Erme. Sabía que la oposición de la madre de ella en gran medida se basaba en la falta de medios y de capacidades lucrativas de Corvick, pero sucedió que, cuando la última vez que lo vi le dije algo relacionado con el problema de su separación de nuestra joven amiga, él exclamó con un énfasis que me asombró: «Ah, tú sabes que no estoy comprometido con ella de ningún modo». «No públicamente», contesté, porque no le gustas a su madre, pero siempre supuse que existía un acuerdo privado. «Bueno, existía, pero ya no existe». Eso fue todo lo que dijo, salvo algo al respecto de que la señora Erme se había recobrado del modo más extraordinario, una observación que indicaba, como suponía, la verdad de la moraleja de que los acuerdos privados son de escaso valor cuando el médico no los comparte. Lo que me tomé la libertad de inferir con más detalle fue que la muchacha debía de haberlo alejado de alguna manera. Bueno, si él se había sentido celoso, por ejemplo, difícilmente pudiera estar celoso de mí. En ese caso, además de lo absurdo que sería, no se alejaría precisamente para dejarnos juntos. Durante algún tiempo, antes de su partida, no hicimos alusión alguna al tesoro escondido, y de su silencio, que mi reserva se limitó a emular, extraje una conclusión terminante. Su coraje lo había abandonado, su ardor se había desvanecido, al igual que el mío, por lo menos eso era lo que sugerían las apariencias. No podría haber hecho más que eso, no podía enfrentar el triunfo con que yo habría recibido una admisión explícita de su derrota. No tenía necesidad alguna de temer, pobre querido, pues en ese momento yo había perdido toda la necesidad de triunfar. De hecho, consideré ya yo era magnánimo al no reprocharle su abandono, pues el saber que había abandonado el juego me hacía sentir más que nunca hasta qué punto finalmente dependía de él. Si Corvick había sido derrotado, yo nunca sabría, nadie serviría si él no servía. No era verdad que yo hubiera perdido interés por saber. Poco a poco, no solo había vuelto a despertarse de mi curiosidad, sino que se había convertido en el tormento habitual de mis días y mis noches. Sin duda, hay personas para las cuales los tormentos de esta índole difícilmente parecen más naturales que las contorsiones de la enfermedad, pero después de todo, no sé por qué tengo que hablar de ellos ahora, pues, de todas maneras, para las pocas personas anormales o no con las que se relaciona mi anécdota, la literatura era un juego de capacidad, y capacidad significa coraje, y coraje significa honor, y honor significa pasión, significa vida. Lo que estaba en juego sobre la mesa era de una naturaleza especial, y nuestra ruleta era la mente que giraba, pero nos sentábamos en torno del parral verde con tanta concentración como los ceñudos jugadores de Montecarlo. En ese sentido, Gwendoline Henry, con su rostro blanco y sus ojos fijos, pertenecía al mismo tipo de las delgadas damas que uno encuentra en los templos del azar. Durante la ausencia de Corby comprobé que ella corroboraba esta analogía. Admito que era extravagante el modo en que vivía por el arte de la pluma, su pasión la devoraba visiblemente, y en su presencia yo me sentía casi tibio. Volví a leer profundamente. Era un desierto en el cual ella se había perdido, pero donde también había cavado un magnífico pozo en la arena, una profundidad de la cual Corvick la había sacado de manera aún más notable. A principios de marzo recibí un telegrama de ella, a consecuencia del cual fui inmediatamente a Chelsea, donde lo primero que ella me dijo fue: «¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió!». Pude ver que estaba conmovida hasta tal punto que forzosamente debía de referirse a lo que nos importaba, la idea de Vereker, su intención general. George me envió un cable desde Bombay. Tenía la misiva abierta. Era entusiasta, aunque concisa. ¡Eureka! ¡Inmenso! Eso era todo. Se había ahorrado el costo de la firma. Compartí la emoción de Gwendoline, pero estaba decepcionado. No dice de qué se trata. ¿Cómo podría decirlo en un telegrama? Escribirá. ¿Pero cómo sabe? ¿Sabe qué es realmente eso? Ah, estoy segura de que cuando usted lo vea también lo sabrá. Vera incesu patuit deal.
Es usted, señorita Henry, lo que es una querida por darme esas noticias, dije con todo entusiasmo. Pero imagínese encontrar nuestra diosa en el templo de Vishnu. Qué extraño que George haya vuelto a meterse en el asunto en medio de solicitaciones tan diferentes y poderosas. Él no se metió en el asunto, lo sé, fue la cosa misma, apartada severamente durante 6 meses, la que simplemente saltó sobre él como una tigresa en la selva. No llevó un libro con él. A propósito, por supuesto, no necesitaba hacerlo, los conocía de memoria página por página, como yo. Todas ellas trabajaron juntas en su interior y algún día, en alguna parte, cuando él no estaba pensando, se colocaron con toda su soberbia complejidad en la combinación correcta. Surgió la figura en el tapiz. Ese es el modo en que él sabía que ocurriría, y la verdadera razón, usted no lo comprendió, pero supongo que puedo decírselo ahora, por la cual él fue y yo consentí que fuera. Sabíamos que el cambio lo haría, que la diferencia del pensamiento de ambiente daría el toque necesario, el sacudón mágico. Lo habíamos calculado perfectamente, admirablemente. Los elementos estaban todos en su mente y se encendieron en la secuse de una experiencia nueva e intensa. Ella estaba realmente encendida, estaba literalmente, facialmente luminosa. Balbuceé algo sobre el pensamiento inconsciente y ella continuó: él volverá, esto lo hará volver. A ver a Bereker, quiere decir, a ver a Bereker y a verme a mí. Piensa en lo que tendrá que decirme. Vacilé. ¿Acerca de la India? Tonterías. Acerca de Bereker, acerca de la figura en el tapiz. Pero, como usted dice, con toda seguridad nos enteraremos por carta. Ella pensó como una inspirada y recordé que Corvick me había dicho hacía ya mucho que su carrera era interesante. Quizás no pueda decirse por carta si es inmenso. Quizás no si es una inmensa palabrería, si no ha aceptado algo que pueda entrar en una carta, no ha captado la cosa. Lo que me dijo el propio Bereker es que la figura entraría en una carta. Bueno, yo le envié un cable a George hace una hora. 2 palabras, dijo Gwendolyn. ¿Es indiscreto preguntarle cuáles fueron esas palabras? Se puso roja, pero al final las dijo. Ángel, escribe. Bueno, exclamé, para más seguridad le escribiré lo mismo.